Entonces, bueno, vamos a orar juntos para iniciar. ¿Ya? Oremos juntos. Amado Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, quien nos ama siempre, te damos gracias por habernos salvado, por tu gran amor, por tu sacrificio, por la sangre derramada en la cruz. Nosotros también pudimos recibir la salvación y ahora con la vida eterna podemos vivir en este mundo gozando la enseñanza tuya y la guía que tú preparaste para nosotros. También te damos gracias porque tú preparaste la iglesia, que es tu cuerpo, para que podamos vivir siendo guiados por tu palabra y para que podamos también vivir con el consuelo de los hermanos. A pesar de las dificultades de este mundo, aflicciones, persecuciones, enfermedades y de muchos problemas, también, Señor, te confiamos en ti, que tú nos estás cuidando y tú estás guiando nuestros pasos hasta la vida eterna. Señor, también hoy en esta mañana los hermanos que aman tu palabra están reunidos delante de ti. Así que, Señor, te pedimos que tú abras nuestros corazones para que podamos comprender claramente tu voluntad. También por tu gracia pudimos realizar el retiro de verano, donde muchas almas pudieron conocerte y que pudieron recibir la salvación. Señor, también protege y guía los pasos de los hermanos que recibieron la salvación en esta vez, para que todos ellos puedan vivir no para sí mismos, sino para tu gloria. También nuestro trabajo de la evangelización en Chile seguirá realizándose y así diligentemente. Y también hay muchos hermanos que quieren predicar tu evangelio a su alrededor. Así que, Señor, permítenos tu valentía y tu inteligencia, tu sabiduría y también palabra necesaria para cada uno de nosotros, para que podamos predicar tu evangelio a todas las personas a nuestro alrededor. Señor, también hay algunos hermanos que están de viaje y también hay otros que están visitando a sus familiares después del retiro para evangelizarlos. Así que, Señor, te pedimos que tú guíes los pasos de cada uno de ellos para que tu evangelio sea predicado en todo Chile. Y también si hay otros hermanos que están enfermos, Señor, también te pedimos que tú sanes a todos ellos con tu mano poderosa. También si hay otros hermanos que están pasando por momentos difíciles, carnales y espirituales también, Señor, te pedimos que tú los cuides y permíteles también la palabra que necesitan cada uno de ellos para que puedan levantarse de nuevo por tu fuerza. Señor, te encomendamos todo el tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, bueno, hermanos, busquemos el libro Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Salmos, capítulo 1, del versículo 1 al 6, como el capítulo entero. Salmos, capítulo 1, del 1 al 6. Salmos capítulo 1, del 1 al 6, si lo tienen todos, entonces vamos a leerlo juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, porque, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas senda de los malos perecerá. Ya. Como todos han hecho muy buen trabajo en estas semanas, como la semana pasada y esta semana tuvimos 2 ciclos de retiro de verano donde muchos pudieron participar. Todavía no tenemos así la cantidad exacta de los participantes, pero en ambos ciclos participaron, en total participaron entre 800 hasta 850 hermanos más invitados. Entonces, y también entre ellos casi 160 hermanos se bautizaron en esta ocasión. Entonces, de verdad, pudimos también ver la obra del Señor en este retiro de verano. Y también en nuestra iglesia, como tuvimos así casi 93 registrados, pero como sabemos muy bien que siempre cuando se acerca así el retiro, entonces hay algunos que se bajan y otros que se suben, ¿cierto? Entonces, ahí al final participaron 74 hermanos, o sea, participaron de nuestra iglesia. Y ahora, como después del retiro, ya estamos un poco relajados, cansados, y entonces algunos están de viaje y otros también están en otras ciudades, y por eso como venimos así, estamos así, pero bueno, como espero que el Señor nos permita también la palabra que necesitamos, ¿ya? Entonces, hoy vamos a meditar así, como un capítulo que conocemos muy bien, que aunque sea un incrédulo, también conoce muy bien esta palabra. Entonces, vamos a meditar Salmos capítulo 1, ¿ya? Comienza así, bienaventurado el varón, bienaventurado. Está hablando sobre la bienaventuranza, la bendición para los hombres. Por eso este Salmos también está hablando, explicando muy bien sobre la bienaventuranza de una persona, que una persona puede recibir, que una persona puede gozar. Entonces, ¿cómo será la vida de esa persona que recibió la bienaventuranza? ¿Cómo será una vida de un bienaventurado? Hoy vamos a revisar esto. Ya. Aquí dice, bienaventurado el varón. Ya, primero pensemos, ¿quién sería el bienaventurado? ¿Quién es el bienaventurado? Ya. De hecho, en Chile, o sea, en Sudamérica, muchos cuando saludan dicen así, Dios te bendiga. Cuando se despiden también, así, hablando así, se despiden, Dios te bendiga. Ya. De hecho, yo soy coreano y en Corea no hay ese tipo de saludos. No saludan de esta forma. Pero aquí, como muchos están utilizando esa palabra, Dios te bendiga, ¿cierto? Pero si revisamos así más detalladamente sobre la bendición que está diciendo, entonces se enfoca mucho en la bendición carnal, ¿cierto? Espero que te vaya bien, espero que tú saques buenas notas, espero que gane mucho dinero, espero que estés bien así con buena salud, ¿cierto? Está un poco inclinada hacia la bendición carnal, más que la espiritual, ¿cierto? Sí, en la Biblia también Dios puede darnos estas bendiciones carnales, ¿cierto? Y de verdad, en la Biblia salen muchas promesas de las bendiciones, pero hay algo más importante. De hecho, en la Biblia salen muchos personajes, muchos casos que recibieron las bendiciones carnales. Sí, sí hay personas. Pero la Biblia, especialmente el tema de hoy, como el texto de hoy, nos está explicando así. Entonces, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál sería la bienaventuranza más importante, más grande, la bendición más grande que una persona puede recibir? Busquemos Romanos, ahí también sale una palabra que dio David, entonces veamos qué dice David. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 6.
Romanos capítulo 4, versículo del 6 al 8. Romanos capítulo 4 del versículo 6 al 8. Pueden buscar la Biblia con su mano, y si le cuesta todavía, entonces puede ver la pantalla también. Ya, los versículos están preparados. Entonces, ahí, Romanos capítulo 4 del 6 al 8, vamos a leerlos juntos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Aquí está hablando claramente, ¿cierto? ¿Cuál es la bienaventuranza que tenía David? ¿Y cuál es quién es el bienaventurado? Aquí dice, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, ¿cierto? Uno recibe la bienaventuranza, pero sin obra. De hecho, David también, en la palabra, en los salmos de David, también David hablaba mucho sobre la bienaventuranza. Pero David también era pecador, ¿cierto? Él también confiesa diciendo así, yo desde el vientre de madre soy pecador. Mi madre me concibió en maldad. Yo soy pecador. Pero Dios me perdonó, ¿cierto? Por eso aquí el Romanos también está hablando claramente, ¿cierto? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Conocimos muy bien esta palabra, ¿cierto? Isaías capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como una nube, como nieblas, tus pecados, tus transgresiones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vuélvete a mí porque yo te redimí. El Señor nos redimió, ¿cierto? Cubrió todos nuestros pecados con la sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Él tuvo que derramar la sangre para cubrir todos nuestros pecados. Esto, o sea, nosotros pudimos creer en esto sin obra. ¿Acaso hicieron algo para recibir la salvación? La Biblia está hablando así, la salvación gratuita, gratis, sin obras, ¿cierto? Hay muchos versículos que conocemos también. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Uno recibe la salvación, ¿cómo? Por gracia, por medio de la fe, creyendo en la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia entonces? Lo que Jesús ha hecho, o sea, lo que Dios ha hecho. Vino al mundo de forma humana y muriendo en la cruz, con derramamiento de sangre, cubrió todos nuestros pecados de manera perfecta, por completo, ¿cierto? Y esto era el don de Dios, regalo de Dios, dádiva de Dios, ¿cierto? Por eso si vemos en la Biblia salen muchas expresiones así, que por gracia sois salvos, es don de Dios, es gratuito, gratuitamente fueron justificados. Aquí, es el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Está hablando así repetidamente, que el Señor nos entregó el regalo, dádiva, el don, que es la vida eterna, que es la salvación, que es el perdón de pecados, que es la justificación, ¿cierto? Entonces, uno que anda en la iglesia busca la bendición carnal solamente sin conocer esto, entonces sería una persona que merece al infierno, ¿cierto? Porque no entiende, no creyó todavía qué es lo que Jesús ha hecho, quién es Dios, ¿cierto? Sin saber esto también puede servir en la iglesia. Por eso el Señor no se está diciendo así, o no se está invitando primero, ya recibe primero el regalo mío y luego vive por mí, ¿cierto? Pero muchos así, viviendo para el Señor, haciendo muchas obras, quieren alcanzar al cielo primero y luego, ahí, ¿a dónde va entonces? Llamando al Señor, Señor, irá al infierno. El Señor nos preparó el regalo, ¿cierto? Y ese regalo fue el perdón de pecados.
Y si uno recibe ese perdón de pecados, entonces fue salvado, fue rescatado del infierno, del camino del infierno. Y por eso, ¿a dónde va? A la vida eterna, siendo hijo de Dios. Por eso, ser hijo de Dios, tener la vida eterna y ser rescatado, ser salvado, ser salvo, ser justificado, son sinónimos. Siempre repetimos, son sinónimos, ¿cierto? Esto es la bienaventuranza que el Señor preparó para todos los hombres de este mundo. Por eso, si una persona aparece y dice así, ya, para entrar en el cielo tiene que hacer algo, tiene que dar ofrenda, tiene que orar, tiene que hacer oración de fe, o tiene que ver algo, experimentar algo milagroso, si habla esas cosas, entonces uno mismo está dando testimonio de que no es salvo todavía, ¿cierto? ¿Quién es la bienaventuranza? ¿Qué es la bienaventuranza? ¿Y quién es el bienaventurado? El bienaventurado, el bienaventurado, el varón, ¿qué dice? A quien el Señor no inculpa del pecado. Todos nacimos pecadores. Por esa razón merecíamos al infierno, ir al infierno, ¿cierto? Vivíamos de esta forma. Pero el Señor nos sacó del camino del infierno y nos salvó y nos perdonó. Por eso nosotros somos bienaventurados. Hemos recibido ya la bienaventuranza. Por eso el Salmos capítulo 1 habla de la bienaventuranza. El bienaventurado se refiere a los salvos que recibieron la salvación, que creyeron en la obra de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces, los que ya tienen esa bienaventuranza, tienen la entrada del cielo eterno, por eso viviremos para siempre con el Señor. En la Biblia salen muchas bienaventuranzas, muchas bendiciones, pero la mayor, la primera, la más importante sería la salvación. La salvación. Por eso se llama esa salvación, o sea, eso se llama el Evangelio. Las buenas nuevas, la mejor noticia, ¿cuál sería la mejor noticia? ¿Cuál sería la mejor noticia para los enfermos? Tú estás sanado, ya estás sano, no tiene enfermedad, ¿cierto? Si uno a causa de esa enfermedad, cáncer, está muriendo, entonces, ¿cuál sería la mejor noticia para esa persona? Tú estás sanado. Entonces, ¿cuál es la mejor noticia, mejor buenas nuevas, el Evangelio para esa persona pecadora? Tú estás perdonado. Y el Señor no te dejó ningún pecado, te justificó. ¿Han entendido ese Evangelio de la salvación? Las buenas nuevas, la mejor noticia. Si han creído en esta verdad, entonces es salvo. Es un tema muy importante, ¿cierto? Muy importante. Por eso el versículo 7, como dice así, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hablamos de la sangre del Señor. Sangre del Señor cubrió todos nuestros pecados, perdonó todos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Por eso la Biblia sí da énfasis en la sangre. En el Antiguo Testamento, en la sangre de la expiación del Cordero, ¿cierto? Entonces, como el Cordero murió durante así muchos años para el pueblo de Israel, asimismo Jesús, un Mesías, vino al mundo y murió por todo el mundo. No solamente por el pueblo de Israel, sino por todo el mundo, ¿cierto? Y por eso vino al mundo y Él deshizo todos nuestros pecados, todo, por completo. Si revisamos en la Biblia, salen innumerables versículos que dicen que ya está perdonado, que está solucionado todo, está quitado, que el Señor ya llevó, cargó, deshizo. Ahí salen muchas palabras así. Entonces, hace 2000 años atrás, cuando Jesús murió en la cruz, con derramamiento de sangre, todos los pecados de todos los hombres ya fueron quitados perfectamente. Entonces, depende de quién uno recibe la salvación. ¿Depende de qué? Depende de creer o no creer. San Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí, dice así, ¿cierto? Uno que cree en el Hijo, ¿qué dice? Ya tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él, dice así. Preparó un regalo
Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recibir, ¿cierto? Pero si uno no recibe esto, ese regalo no puede ser suyo, ¿cierto? Entonces, primero, si alguien prepara un regalo, entonces tiene que recibirlo. ¿Cómo pudimos recibir entonces el regalo de Dios? Por medio de la fe. La vida eterna es conocer a único Dios verdadero y a Jesucristo, ¿cierto? Por eso, por simple oración de fe, sería muy difícil recibir la salvación, ¿cierto? ¿Por qué? No conoció el único Dios verdadero todavía. Muchos piensan así, Dios es el amor, pero no conoce el Dios de la justicia. Dios será mi juez, pero muchos piensan así, Dios así está escuchando mi oración, pero en una palabra dice así, Dios esconde su rostro para no oír. Entonces, ¿qué pasa con ese versículo? ¿Cierto? Uno tiene que solucionar por eso la relación entre Dios y cada uno. Tiene que así derribar, destruir esa división que se llama el pecado. ¿Para qué? Pueda orar a Dios y para que reciba algo de Dios también. Esto es la bienaventuranza, ¿cierto? Uno que recibió la bienaventuranza, la bendición eterna, la salvación eterna, entonces no habrá problema. ¿Por qué? El Señor ya nos perdonó y nos dio la vida eterna. Sí, todos van a morir en este mundo. A mí me va a pasar también, ¿cierto? A mí me va a pasar cosas difíciles, enfermedades, dificultades, pérdidas de dinero también. Me va a pasar. Pero no me importa tanto. ¿Por qué? Yo tengo la vida eterna, la bendición eterna, la verdadera bienaventuranza. Pudimos aprender esto en los seminarios de la Biblia, también en el retiro de verano, ¿cierto? Esto es la bendición verdadera que Dios nos preparó. Volvamos entonces al texto, Salmos 1. Salmos capítulo 1, versículo 1, ahí se los leo de nuevo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya, un versículo nos está explicando entonces, un bienaventurado, uno que ya ganó la bienaventuranza del Señor, ¿cómo tiene que vivir? ¿Cómo deben vivir entonces? Uno que recibió la salvación no debe andar en consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice así, no debe sentarse. Son cosas que los cristianos salvados no deben hacer, no deben hacer. El consejo del malo, camino de pecadores y sentarse en la silla de escarnecedores, soberbios. O sea, si hacemos un resumen de estos tres, ¿qué? El pecado. No debe andar en el pecado, en los pecados, ¿cierto? Por eso uno que recibió la salvación tiene que así apartarse poco a poco del pecado. ¿Cómo podemos entonces permanecer en el pecado? Ya el Señor me perdonó todo, ya yo recibí la salvación, entonces, ¿cómo yo puedo vivir? Voy a vivir entonces cometiendo cualquier tipo de pecado. ¿Puede vivir así de esta forma? No, nunca puede decir eso. Nunca debe vivir así, ¿cierto? Uno que creyó en esa verdad, ¿cómo puede vivir así? Disfrutando del pecado. En ninguna manera. La Biblia dice así. ¿Dónde sale esto? ¿Se acuerda? En Romanos, en uno de Romanos, ¿cierto? Romanos 6, busquemos. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14 y 15. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Ya, leamos juntos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. El evangelio que creímos es
eterna redención, eterno perdón. Dios vino al mundo en forma humana y cargando todos nuestros pecados, Él murió con derramamiento de sangre. Ahí en el pecado del mundo, mi pecado también está incluido. En el pecado del mundo, ¿cierto? Todos mis pecados, pasados, presentes, hasta el futuro también, está todo incluido, ¿cierto? A causa de un hombre, Adán, fuimos como pecadores, nacimos pecadores. Por eso, como el representante del justo, Jesús vino al mundo y muriendo en la cruz, solucionó todo el pecado del mundo, de todo el mundo. Y una persona que reacciona así, ya, Jesús, o sea, Dios perdonó todos mis pecados, entonces voy a vivir cometiendo cualquier tipo de pecado. ¿Cómo una persona que recibió la salvación puede vivir así, cometiendo pecados, haciendo lo que quiere hacer solamente? La Biblia dice así, en ninguna manera. Uno que recibió la salvación debe apartarse del pecado, debe así ir disminuyendo así su pecado. Antes eran muy borrachos, así hacían muchos problemas, causaban muchos problemas. Entonces, como ya el Espíritu Santo entró en cada uno, entonces tiene que dejar. Porque la Biblia dice así, no mires el vino que rojea cuando rojea, ¿cierto? Estamos viviendo por la guía del Señor, entonces, ¿cómo podemos vivir? Ahí, si vemos en Primera de Corintios, no me acuerdo bien exactamente, pero el capítulo entre 6 o 7 por ahí, sale una palabra así, los borrachos no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, uno que tenía esa costumbre antes de recibir la salvación, ¿cómo puede seguir viviendo así? Diciendo con la boca, yo soy salvo, ¿cómo puede vivir así? Es como un simple ejemplo, no estoy diciendo que están tomando, no, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede uno vivir disfrutando de ese pecado? En ninguna manera. ¿Por qué? A causa de cada pecado que cometí yo, Cristo murió. Pero uno que dice con la boca, recibir la salvación, ¿cómo puede seguir cometiendo el pecado libremente, a propósito, con intención? ¿Cómo? A causa de ese pecado murió Cristo, ¿cierto? Nos dio la vida eterna. Conociendo el sacrificio de Dios, ¿cómo podemos seguir viviendo así con pecados? En ninguna manera, ¿cierto? Entonces, ¿con qué podemos así mantener nuestra vida santa? La Biblia también nos está dando la respuesta, ¿cierto? Primera de Timoteo 4 y 5, por la palabra de Dios y por la oración es santificado, dice así. Por eso nos reunimos en la iglesia y así en la casa leemos la Biblia y también tenemos reuniones entre los hermanos y oramos juntos al Señor. ¿Para qué entonces? Para que podamos llevar una vida limpia y santa delante del Señor. Por eso cada día debemos leer, ¿cierto? Y cada día, por eso debemos orar. No solamente antes de comer, ¿cierto? Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Y el Señor nos está invitando así, que viva así, de esta forma. Porque te salvé, te compré, tú eres mío. Entonces, ahí debemos alejarnos poco a poco del pecado. Pero, ¿qué tal? ¿Qué dice la gente del mundo? Qué pesado, qué cuático. ¿Cómo puede vivir así? ¿Cómo puede llevar una vida así santa? Disfrutemos juntos, vamos a salir juntos. Hagamos esto, ¿cierto? También hay cosas que suena así, o sea, que sería muy dulce a su oído. Pero si revisemos la invitación de los pecadores que no conocen al Señor, esa invitación siempre tiene relación con el pecado. No tiene relación con la Biblia, con la palabra del Señor, con la voluntad del Señor. Porque ellos no conocen al Señor. ¿Cómo puede vivir entonces para el Señor? Pero en cambio nosotros somos diferentes que ellos. Por eso, después de recibir la salvación, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos está diciendo así: no os conforméis a este siglo, porque este siglo está lleno del pecado. ¿Cierto? Busquemos Eclesiastés capítulo 7.
Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Leamos juntos. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, es cierto. En Génesis, cuando Dios creó al hombre Adán, él tuvo comunión con Dios, directo, ¿cierto? Pero también le permitió que el libre albedrío, la libertad. Entonces, ¿qué hizo el hombre con ese libre albedrío? ¿Buscó a Dios? No, desobedeció a Dios, ¿cierto? Desobedeció a Dios y buscó el pecado, buscó las perversidades, la voluntad del diablo. Por eso después de Adán y Eva todos nacieron como pecadores. Por eso la gente que nacieron con esa semilla de Adán, pecador, todos hacen astucia, perversiones, perversidades, maquinan engaños, pecados, ¿cierto? Por eso la gente así buscan su derecho. Ah, esto es mi derecho, de mi cuerpo, de la sociedad, de la comunidad, ¿cierto? Pero todas las obras tienen relación con el pecado, ¿cierto? Y algunos, si no reconoce ese derecho, entonces lo critican. Eso pasa en este mundo. ¿Por qué? El mundo está bajo la potestad del príncipe del aire, el diablo. Especialmente predicando el evangelio, invitando a las personas a la iglesia, a la Biblia, ahí podemos encontrar muchos choques, ¿cierto? Entre nuestro pensamiento basado en la Biblia y el pensamiento de la gente del mundo. Entonces, ¿a quién debemos seguir en ese momento? Cuando haya ese choque entre los pensamientos de la gente del mundo y de la Biblia. Ahí podemos seguir entonces el consejo de los malos, el consejo de los pecadores. No, no. Por eso, si vemos en Proverbios capítulo 10, capítulo 1, versículo 10, ahí sale una palabra. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas, dice así. De hecho, los pecadores del mundo nos invitan a cometer el pecado. Por ser cristiano no están haciendo eso, ya, haz una vez más, está bien. ¿Por qué piensa que esto es pecado? No, no es nada. Son consejos de los malos. Hay cosas dulces al oído, pero nos invitan a caer en el pecado. ¿Cierto? ¿Por qué? El destino final de los pecadores y nuestro destino final son diferentes, totalmente diferentes. Busquemos Proverbios capítulo 1. Proverbios 1, 15. Proverbios 1, 15. 15 y 16. Proverbios 1, 15 y 16. Leamos juntos. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mar y van presurosos a derramar sangre. Dios nos está invitando así, ¿cierto? Que no andemos juntos con los pecadores, en las veredas de los pecadores. Por eso, debemos vivir en este mundo, ¿cierto? Pero no debemos ser amigos del mundo. ¿Por qué? El mundo, el diablo, el rey del mundo, tienta a los justos y a los pecadores también. A los salvos y a los pecadores. ¿Para qué a los salvos? Para que ellos no vivan para el Señor, ¿cierto? A los pecadores, ¿para qué entonces?
para que ellos no se acerquen al Evangelio, que vayan al infierno. Por eso debemos discernir bien el camino, en dónde estamos, ¿cierto? Somos del Señor, somos del cielo eterno, y ellos son de la carne, son de este mundo. Somos diferentes así, ¿cierto? Según lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Ahí, si vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad que las cosas de arriba, donde Cristo es sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué significa esto? Si de verdad han recibido la salvación por la sangre de Jesús, por la muerte y la resurrección de Jesús. Si de verdad recibieron la salvación, entonces ahí tienen que buscar las cosas de arriba, dice así, que viven para el Señor, viven obedeciendo la palabra del Señor, viven glorificando al Señor, quieren vivir así, quieren predicar el Evangelio de la salvación también. Así yo también estaba viviendo en esta tierra sin conocer al Señor, pero el Señor me sanó, me salvó, me dio la vida eterna. Quiero que mi familia también esté conmigo, conmigo en el cielo eterno. Por eso predicamos el Evangelio, ¿cierto? Y para hacer este trabajo, para buscar las cosas de arriba, no debemos fijarnos en las cosas de abajo, de la tierra. No debemos caer así en el consejo de los malos de esta tierra. Hay segunda cosa que no debemos estar. Ahí, y estuvo en camino de pecadores. Hay camino de Dios y camino de pecadores. ¿Cuál sería el camino de Dios? Jesucristo y su palabra, ¿cierto? San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, nuestro Señor, es el único camino verdadero que nos lleva a Dios, nos lleva al cielo eterno. Y en ese camino al cielo eterno se encuentra la palabra de Dios, se encuentra la vida, y es un camino eterno, ¿cierto? Pero, ¿qué carácter tienen los pecadores? Ellos no quieren andar en ese camino de vida, no quieren estar junto con los salvos, no quieren acompañar así, no quieren estar, no quieren obedecer la palabra del Señor. Ay, ¿para qué yo tengo que vivir para la gloria de Dios? Ahí yo estoy muy ocupado de hacer muchas cosas de esta tierra. Así vive. Si invitamos, porque dice, yo soy salvo, y lo invitamos entonces al camino del Señor y al camino de la palabra, entonces ahí no quiere. También esto sería un carácter de los que no han recibido la salvación, no quiere estar en el camino del Señor. La Biblia siempre nos está diciendo así, que si recibe la salvación, si estamos limpios por la palabra del Señor, entonces dice así, permanecer en mí. Permanecer en el Señor, ¿qué es? Efesios 4 dice así, la iglesia es el cuerpo del Señor y los miembros somos nosotros. Debemos estar así pegados, pero no quieren. Piensan que esto es una obligación, no quiere. También dice que la vid es la vid. Uno tiene que permanecer en el amor del Señor, en la palabra del Señor y en el Señor, en el cuerpo del Señor, pero no quiere. No quiere. Entonces, ¿dónde quiere estar? En el mundo, en el camino de los pecadores. Judas, busquemos Judas capítulo 1, versículo 11. Antes de Apocalipsis, Judas, versículo 11. Judas 1, 11. Ya. 11, versículo 11, leamos juntos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay tres tipos de personas, ¿cierto? Tres tipos de personas son representantes de los pecadores. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿A qué se refiere el camino de Caín? ¿Qué ha hecho él? Mató a su hijo, a su hermano, Abel, ¿cierto?
mató a su hermano. ¿Por qué? Dios recibió la ofrenda de su hermano y no lo recibió suyo, no recibió suyo. Entonces, sin conocer la voluntad de Dios, se encendió la ira solamente en sí, en su corazón, y ahí comete el pecado de homicidio. Aborreció a su hermano, ¿cierto? ¿Qué debía hacer él cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel? Antes de sentir la ira, tenía que preguntar, ¿cómo Dios te recibió? ¿Cierto? Pero no se le ocurrió nada ahí. ¿Por qué? Él preparó muchas cosas de la tierra con mucho esfuerzo. Sabemos muy bien el significado también. El cordero, la ofrenda de Abel tiene el cordero, la vida, la sangre, ¿cierto? Pero la ofrenda de Caín, su propia obra, su propio esfuerzo. Yo tengo que hacer esto para ser salvo. Yo tengo que estar así, congregarme para recibir la salvación. Yo tengo que hacer esto, otro también, experimentar otra cosa para ser salvo. Y a ellos, si predicamos así, ya todo está perdonado. Al creer en esto, recibe la salvación. Entonces, dice así, ¿cómo pasa eso? No te entiendo, no entiendo la palabra. Y ahí ellos viven aferrándose a sus obras. De hecho, mis tías eran así. Que decían que eran muy religiosas, así que estaban creyendo muy bien, pero después de recibir la salvación, si invitamos a ellas, entonces, ¿cómo? Yo no quiero sufrir esa pérdida de mi tiempo pasado. ¿Por qué? Para ganar así, como para ser diaconisa, para ser así anciana de la iglesia, yo he hecho muchas cosas así. Entonces, ¿cómo puedo dejar todo esto atrás? Y creer así en esa simple palabra que Jesús te perdonó todo. Es verdad, ¿cierto? Se enfocan mucho, o sea, están en el camino de Caín. Se enfocan en sus obras. También, ahí, 11, dice así. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Error de Balaam. ¿Qué es error de Balaam? ¿Sabe? Si uno lee la Biblia desde Génesis en adelante, entonces en unos 2 meses pueden alcanzar esa historia, la historia de Balaam, en Números capítulo 22. Ahí aparece un hombre, Balaam, que era profeta de Dios, pero él tenía avaricia, codicia del dinero, por eso maldijo a Israel, por la petición de un rey que se llama Balac, y por eso maldijo a Israel, siendo el profeta de Israel. Él dejó así la bendición del Señor, el camino del Señor, por él esa avaricia, la codicia del dinero. También contradicción de Coré. Contradicción de Coré. Coré, ¿quién es Coré? En Números capítulo 16 también aparece ese hombre Coré, que se puso así, soberbio, muy soberbio, por eso él se rebeló contra Moisés. Solamente Moisés así puede predicar la palabra de Dios, así debemos seguir a Moisés solamente. Ahí él tomó gente, 250 personas, y ahí se rebelaron. Se opusieron así contra Moisés. Por eso, ¿qué pasó ahí? Se abrió la tierra y ahí todos fueron derribados. Fueron destruidos. Entonces, ¿por qué está mencionando así 3 tipos de personas? Caín, Balaam y Coré. Ya son caminos de este mundo del pecado, ¿cierto? Así que no debemos estar en ese camino, sino debemos estar en el camino del Señor. Si hemos recibido la salvación por Cristo, entonces debemos seguir al Cristo por medio de su palabra. La voluntad del Señor está aquí y su pisada también está aquí, ¿cierto? Estamos siguiendo las pisadas del Señor, las pisadas de los hombres de fe. Y para seguir las pisadas del Señor necesitamos la Biblia, ¿cierto? Debemos seguir viviendo a través de la Biblia. Y yo debo estar donde el Señor está, ¿cierto? Y el Señor, ¿dónde está entonces? 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estaré yo, entre ellos, entre vosotros.
también en el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Debemos discernir bien dónde yo debo estar, si de verdad soy salvo, ¿cierto? Y también los bienaventurados no se sientan en la silla de escarnecedores, los soberbios. O sea, los que recibieron la salvación, por eso deben estar así, deben tener la humildad, deben ser humildes. Antes así mencionaba muchas veces sobre el profeta, el juez Elí, que aparece en 1 Samuel capítulo desde 1 en adelante. ¿Sabe qué? O sea, era profeta de Dios, era sacerdote, era juez de Israel. Él tenía que trabajar así para el Señor en el templo. Pero él aparece en 1 Samuel capítulo 1 versículo 9. ¿Dónde está? Él está sentado. ¿A dónde? A la puerta del templo. De hecho, si revisamos los instrumentos del templo, no existe la silla, pero él siempre estaba sentado así. Siempre. Cuando él apareció en la Biblia, estaba sentado siempre. Cuando murió también él, murió sentado en su silla. O sea, ahí podemos imaginar cómo era su vida, ¿cierto? ¿Cómo estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo en su vida? Mandaba solamente, ¿cierto? Haga esto, haz otro, siendo como el juez y el sacerdote. Entonces, ahí, él debía pedir la ayuda del Señor, pero no hacía esto. Por eso murió hasta en la silla. Entonces, durante 40 años, siendo como el juez, vivió así, ¿cierto? Y la Biblia menciona así, él era un hombre viejo y pesado. Por la soberbia pasó esto. Entonces, si uno tiene así soberbia y así perezoso, entonces no puede trabajar para el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si de verdad hemos recibido la salvación por la sangre del Señor, si de verdad somos bienaventurados, entonces debemos servir a los hermanos y al Señor, ¿cierto? Por la palabra del Señor. Por eso si vemos en 1 de Pedro 5, 6, dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Por eso nosotros debemos estar así humildes, ser humildes bajo la poderosa mano de Dios. Servir a los hermanos, servir al Señor y servir a los incrédulos también, para que se manifieste la gloria del Señor. Por eso el Señor también nos mostró un buen ejemplo. ¿Qué debemos hacer si somos salvos? En San Juan capítulo 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿cierto? Y el Señor nos mostró un ejemplo así, nosotros también debemos hacer. Sería difícil, sí, sería difícil. Tenemos ese carácter todavía, ¿cierto? Pero si uno recibió la salvación, entonces no solamente tiene el deseo de la carne, sino el deseo del Espíritu, el deseo del Señor. Entonces, volvamos al texto, Salmos 1, capítulo 1, versículo 2. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Leamos juntos. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, este versículo también nos está invitando, ¿qué es lo que debemos hacer? Si de verdad somos bienaventurados, ¿cierto? El bienaventurado, dice ahí, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ya tiene la bendición del Señor, si tiene la bienaventuranza del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿de verdad su delicia está en la palabra del Señor? ¿De verdad? ¿Se goza de la palabra del Señor? ¿Medita de día y de noche? ¿O está leyendo, meditando una vez a la semana? ¿O una vez al mes? ¿O no se acuerda cuándo abrió la Biblia? No debe pasar eso, ¿cierto? Un bienaventurado
En la ley de Jehová está su delicia, dice así. Y para meditar la palabra de Dios de día y de noche, es muy necesario que recitemos los versículos. Porque, como algunos dicen así, ay, no podemos andar siempre con la Biblia, ¿cierto? Es cierto, no podemos andar siempre con la Biblia, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué necesitamos? Recitar. Para recitar bien, ¿qué debemos hacer? Oír la palabra repetidamente, leer la Biblia repetidamente, ¿cierto? Meditarla también. La meditación del mundo es como pasear su corazón, ¿cierto? Estando así en un lugar sentado, así como con una música o con un ambiente, con la naturaleza, uno quiere vaciar así su corazón, ¿cierto? Pero la meditación de la Biblia sería rellenar su corazón con la Biblia. Y para llenar su corazón con la palabra, uno tiene que oírla y recitarla también, ¿cierto? Leerla, la Biblia, oírla, esto. Entonces, a través de esa palabra, esa lectura, oyendo la palabra, leyendo la palabra y meditándola, Dios también nos hace entender, esto es la voluntad del Señor. Yo no conocía esto, el significado, pero ahora entiendo, ¿cierto? Y ahí, si leemos, si oímos, si meditamos repetidamente, entonces, ahí justo cuando necesitemos esa palabra, cuando quiero así dar algún mensaje a los hermanos, o sea, perdón, a sus invitados, entonces ahí el Señor nos hace recordar la palabra, nos da la sabiduría. Por eso, las reuniones, los sermones y la lectura diaria personalmente sería muy importante. Sería muy, muy importante. Están leyendo la Biblia, ¿cierto? Ya han pasado como un mes y medio. ¿Están leyendo la Biblia? ¿Sí? Escuché dos hermanas nada más. Así que les pido que lean la Biblia, ¿ya? Fuera de la iglesia también. En su casa, comience así la Biblia, o comience un día con la Biblia y termine un día con la Biblia también. Y cuando tenga así tiempo libre también, tiene que así tener esa costumbre de abrir la Biblia y leerla, aunque sea unos versículos nada más. No se tarda mucho tiempo. Si abre la Biblia y si lee, si encuentra un capítulo corto, entonces en unos segundos puede terminar, ¿cierto? Porque el bienaventurado, su delicia está en la ley de Dios, en la palabra de Dios. ¿Y por qué leemos la Biblia? Porque esto es la alimentación, el alimento espiritual. Busquemos Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Leamos juntos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ya. Si leemos el libro Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, ahí podemos saber que el pueblo de Israel vivía en el desierto durante 40 años, ¿cierto? Y durante 40 años, en esa vida en el desierto, no podían conseguir comidas, ¿cierto? Y en ese momento no había comidas, panes, ni aguas. Entonces Dios tuvo que permitir todo, ¿cierto? Y ahí Dios preparó el maná que descendió del cielo, ¿cierto? El maná era la comida que descendió del cielo. Entonces, el pueblo de Israel vivía así, recibiendo el maná, la comida del cielo. Y nosotros que hemos recibido la salvación, que somos hijos de Dios, también estamos viviendo en el mundo como el desierto, ¿cierto? Con muchas dificultades.
Pero en el desierto necesitaba el maná. Nosotros también, como en este mundo, para vivir para el Señor necesitamos la palabra de la boca de Dios. Por eso el versículo 3, ahí en la parte final, dice así: no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús mencionó esta palabra en Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿cierto? El Señor nos quiere enseñar esto, que los cristianos salvos, nosotros que tenemos la vida eterna, debemos vivir a través de la palabra del Señor, siendo guiado por la palabra del Señor. La palabra, el alimento que sale de la boca de Dios. Si este cuerpo, si tiene hambre, entonces no puede trabajar, porque no tiene energía, ¿cierto? Por eso tiene que comer bien para trabajar bien. Los deportistas, los trabajadores, o sea, para mantener la vida uno tiene que comer bien, ¿cierto? Así, nuestro espíritu también, después de recibir la salvación, para trabajar para el Señor, para vivir para el Señor también, tiene que alimentarse bien de la palabra del Señor. Ahí podemos obtener la fuerza espiritual y ahí podemos hacer la obra del Señor. También, si uno come bien, entonces puede realizar la guerra también, ¿cierto? Los soldados tienen que comer bien y nosotros también estamos en el campo de batalla. ¿Con quién estamos peleando entonces? Con el diablo, ¿cierto? Primera de Pedro capítulo 5 habla claramente: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estamos en la plena batalla, en la guerra, ¿cierto? También tenemos guerra, peleas contra nuestro deseo de la carne, deseo de la carne. Por eso si vemos en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, ahí dice así, se lo leo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere hacer la carne? Quiere disfrutar del deseo de la carne, ¿cierto? Pero también, si hemos recibido la salvación, entonces tenemos el deseo del Espíritu, que queremos obedecer al Señor, que queremos conocer más la voluntad del Señor, ¿cierto? Estos se oponen entre sí. En Gálatas también sale: estos dos se oponen entre sí. Pero si yo no alimento bien a mi deseo del Espíritu, entonces ahí va debilitándose más y más, entonces el deseo de la carne va a ganar en esa pelea. Por eso ahí cometen pecados, pueden caer en la tentación del mundo, ¿cierto? Pero si uno alimenta bien así el deseo del Espíritu, el Espíritu Santo, entonces ahí va ganando y puede abstenerse del pecado. Ahí puede vencer la tentación del pecado también. Pero si uno no lee nada, no escucha nada y no hace nada, entonces no alimenta nada del Espíritu, entonces ¿cómo puede vencer en esa guerra? No puede. De hecho, cada día se nos ocurre así ese deseo de la carne. Al despertarnos, ¿acaso uno con gozo se despierta diciendo así: voy a leer la Biblia, voy a escuchar la palabra, voy a la iglesia entonces ahora? Ni siquiera yo siento eso. Entonces, ¿qué tal? Ahí, al despertarse, al abrir los ojos, sufre, ¿cierto? A veces una página de la Biblia se siente como muy pesado, muy pesada. No se abre, ¿cierto? Así es el deseo de la carne. Pero ¿qué busca entonces el deseo del Espíritu? El Espíritu que está dentro de nosotros. Vamos a la iglesia, levántate, ya, veamos, estudiemos la Biblia. Quiero que conozca esa verdad también, otros amigos, familiares también. Entonces, en nosotros sí o sí va a haber esa pelea. Esa pelea. Por eso debemos alimentarnos bien así, el alimento del Espíritu, la palabra. Veamos entonces, escuchemos un testimonio de un hombre de la Biblia, Job. Job, capítulo 23. Job 23, 12. Job 23, 12.
Job 23, 12. Leamos juntos. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Se entiende esa palabra? Guardé las palabras de su boca, de la boca de Dios, más que mi comida. O sea, nosotros también nos alimentamos cada día, ¿cierto? ¿Cuántas veces al día comemos? 3 veces, 4 veces, 5 veces, algunos 6, 7 veces, ¿cierto? ¿Por qué? Se despierta, toman té, café con pan, y ahí, antes de almuerzo también, pan, colaciones. Después del almuerzo también viene té con pasteles. En la noche, después de la cena también. Comemos así, frecuentemente, muchas veces, ¿cierto? Ahí comemos más de 6 veces al día. Entonces, ¿cuántos versículos de la Biblia leemos? ¿Cuántos capítulos de la Biblia leemos? Durante todo el día, 24 horas. Si sacamos así 6 horas, 7 horas de sueño, entonces, durante 17 horas, 16 horas, ¿qué hacemos? ¿Cuántos versículos leemos? O sea, por ejemplo, si uno escoge un capítulo 1 de Salmos, y si ahí empieza a leer, entonces, no necesita así más de 30 segundos, ¿cierto? Puede leer 2 veces también, en 1 minuto, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces estamos leyendo? ¿O cuántas comidas espirituales estamos tomando ahora? Si se despierte un capítulo y luego después del desayuno otro capítulo y después del almuerzo otro capítulo y después de la cena otro capítulo, después de 11 otro capítulo, si leemos de esta forma, entonces en un año puede leer 2 veces de la Biblia, toda la Biblia, 2 veces, si leemos así. Si uno se pone a leer así la Biblia como 12 capítulos o 13 capítulos al día, entonces puede leer 4 veces al año. 4 veces. O sea, no necesitamos una hora para leer así, como un capítulo, ¿cierto? Si de verdad tiene el deseo, si de verdad tiene el corazón, entonces puede leer en cualquier lugar. ¿En dónde? ¿En qué lugar gastamos mucho tiempo? En el baño también, ¿cierto? En el baño también. Pasamos por lo menos 3 veces o 4 veces, ¿cierto? Y si se sienta, entonces empieza a aprender así el celular y revisando así noticias o Instagram o video de YouTube que dura así 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Algunos sufren enfermedades por eso también, ¿cierto? Porque está sentado por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no toman la Biblia ahí? Pueden leer la Biblia. Por eso les invito siempre que pongan así la Biblia en cualquier lugar de su vida, en cualquier lugar de su casa. Perdón, estoy cansado por eso. Ya. En la pieza, en el dormitorio, en el living, en la cocina, en el baño. ¿Acaso el Señor nos reclamará diciendo así, ay, huele mal? ¿Cómo puede dejar? No. En cualquier lugar así debemos dejar. Bueno, sí, debemos tener nuestra Biblia, mi Biblia, que donde así leo subrayando, así anotando, eso sí también. Es muy necesario que debe tener su Biblia, pero también para que pueda leer en cualquier lugar, también debe tener la Biblia en muchos lugares de su casa. Sería muy importante. Entonces ahí uno puede sentir el sabor de la palabra. ¿Cómo uno puede sentir el sabor de la palabra? Primero, cuando entiende la palabra que no entendía antes. Yo antes no entendía esto, pero ahora entiendo el significado. Escuchando un sermón, leyendo la palabra también. ¿Y cómo podemos sentir el sabor de la palabra? Cuando uno experimenta el cumplimiento de la palabra en su vida diaria, ¿cierto? ¿Cómo puede experimentar el cumplimiento de la palabra en su vida? ¿Cómo puede experimentar la palabra? Obedeciendo la palabra del Señor, ¿cierto? Cuando una semilla cae, un trigo cae en la tierra y muere, entonces lleva mucho fruto.
para realizar el retiro de verano, de verdad, tuvimos que sacrificarnos mucho. Tuvimos que arrendar el bus y pagar así nuestras cuotas, pagar las cuotas de los invitados también. Y a veces debemos pedir así, como 2 días, más de 2 días de permiso, vacaciones, ¿cierto? Y durante 3 o 4 días de vacaciones, así, puede ganar más dinero, puede hacer más cosas en su casa también. Pero ¿qué recordamos en ese momento? ¿Por qué hacemos así? Por ejemplo, es un ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, sale una palabra bien conocida, ¿cierto? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas os serán añadidas, ¿cierto? Hay algo que nosotros primero debemos hacer, entonces hay otro que Dios nos va a hacer, ¿cierto? De hecho, si leemos en San Mateo capítulo 6, ahí salen los afanes, preocupaciones de la gente, del mundo y de los salvos también. ¿Si han leído alguna vez? ¿Y por qué salió esa palabra más? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué salió? De hecho, habían algunos que se preocupaban de cómo vestirse, cómo comer, cómo vivir. Entonces, Dios así está diciendo así. Porque los gentiles, o sea, los que no conocen al Señor, también buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahí mencionan las aves, las flores, que se vista, que Dios está como permitiendo el vestido para las aves, comidas, vestidos para las flores. Y asimismo Dios sabe que tenemos la necesidad de nuestra vida, de comer, de vivir, de vestirnos. Y ahí, después de esto, Dios sabe todo, toda la necesidad nuestra. Y luego dice así, entonces, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa? Yo, dejando así de las cosas de mi vida, ahí primero, o sea, priorizo la palabra del Señor, priorizo la obra del Señor. Entonces, si yo hago todo lo posible para el lugar donde se predica el evangelio de la salvación, entonces todas estas cosas os serán añadidas. El Señor será responsable de nuestra vida, de comer, de vivir, de vestirnos, de toda nuestra vida. De hecho, si vemos en Salmos también, Salmos 37, versículo 25, dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, di su descendencia que mengue pan. ¿Qué significa? Si uno justo, que es hijo de Dios, vive primero para el Señor, entonces el Señor responsabiliza la vida de ese justo, ¿cierto? Pero a veces nosotros tenemos esa costumbre, ¿cierto? Sin hacer nuestro deber, solamente estamos mirando al Señor, dame esto, y dame otra cosa más. ¿Tú no sabes esto? Ay, si sabes, entonces ayúdame, ¿cierto? Estamos mirando al Señor, sin hacer nuestro deber de un cristiano salvo. Entonces, tampoco el Señor trabaja, ¿cierto? Pero si hacemos nosotros ese deber nuestro, si vivimos para el Señor, entonces el Señor también cumple su palabra. Hay algunos así, hay muchos hermanos que tienen esa experiencia también. Cómo el Señor le preparó, o cómo el Señor así los alimentó. Si vivimos buscando la obra del Señor primero, conforme a la palabra, entonces, la palabra, la promesa se cumple en nuestra vida, en mi vida. Debemos así sentir ese sabor. Fuera de esto hay muchos ejemplos, muchas promesas aquí. Entonces, el trabajo que tengo que hacer es leerla cada día, meditarla y seguirla, obedecerla. Si la palabra me dice así, entonces voy a obedecer. Ahí voy a ver qué me va a hacer el Señor. En nuestra vida diaria debemos sentir ese sabor. Y ahí viene la delicia, o sea, viene el gozo, alegría.
El bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y de día, en su ley de día, medita de día y de noche. Es el deber nuestro, que si somos de verdad bienaventurados. Busquemos Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis 1:3. Leamos juntos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Somos bienaventurados. Y si uno recibió la salvación, entonces tiene que leer, oír y guardar las palabras del Señor. Y así vivir esa vida llena de la palabra. Entonces, ahí podemos tener la experiencia de que el Señor nos está guardando, nos está protegiendo. Por eso lo que debemos hacer son esto: leer, oír, meditar y obedecer. Por eso, en la vida diaria podemos leer. No todos los días vienen a la iglesia, ¿cierto? Entonces, todos los días en su vida diaria tiene que leer la Biblia, ¿cierto? Y también los domingos y los miércoles nos juntamos en la iglesia para escuchar los sermones principales, ¿cierto? También tenemos reuniones de distrito, reuniones del grupo, ¿cierto? Entonces, nos juntamos en las reuniones, ¿para qué? ¿Para divertirnos solamente? No, si es así, entonces no podemos, no estoy cumpliendo así el rol, porque no es tan divertido a veces, ¿cierto? Pero ahí, ¿qué hacemos? Nos reunimos y escuchamos la palabra. Estamos escuchando la palabra, ¿cierto? Los que leen y los que oyen la palabra. Y luego, después de oír, leer, ¿qué hacemos? ¿Sin hacer nada? ¿Quedamos así? No. Ahí uno empieza a obedecer, guardar la palabra. Siempre digo, ¿cierto? En los sermones dominicales buscamos entre 20 y 25 versículos. Entonces, no puedo guardar todos, pero ahí uno puede tomar una decisión. Entre ellos, ahí voy a escoger algunos. Ahí voy a vivir conforme a esa voluntad. Voy a aplicar esa palabra a mi vida. O sea, no podemos guardar todos los versículos de una semana, todos juntos. Si juntamos todos los versículos que aprendimos y oímos, sería más de 50 versículos, ¿cierto? Entonces, una vez escuchó la palabra, uno tiene que meditar. ¿Cuál sería la voluntad del Señor? ¿O qué lección me está dando? ¿Cierto? Ahora, como ya tenemos así en YouTube, en cualquier lugar puede oír los sermones, ¿cierto? De diferentes pastores. Entonces dice así, una vez oye, escucha la palabra y dice así, yo escuché eso. Y así termina entonces el trabajo. No, debe guardar la palabra. Y si escucha una vez, entonces se acuerda de todo. No, ya han pasado, como hay algunos hermanos que tienen ya 8 años, 10 años de su salvación y todavía dice así, cada vez que escucho el seminario de la Biblia, siento que esto es algo nuevo, que no entendí antes. ¿Cierto? Así encontramos. Entonces vamos a repetir para recibir la voluntad, o sea, para recibir la lección del Señor. Sería muy importante. Por eso, cuando escuchen la palabra, puede anotar y puede también repetir en la casa. Y ahí apliquemos esa palabra, aunque sea una muy corta, apliquemos a nuestra vida. Y entonces ahí podremos ver cómo Dios trabaja en nuestra vida cotidiana. Si vemos en la Biblia, sale un capítulo muy largo, el capítulo 119 de Salmos. Ahí, esto se llama el capítulo de la palabra. Entonces, uno, aprendiendo la palabra, puede ser
más sabio. ¿Por qué? La palabra de Dios es una fuente de sabiduría. También debemos sentir el sabor del miel, de la comida también. Por eso, si vemos en Salmo 119, 103, dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Debemos sentir ese sabor dulce. Y si obedecemos, entonces, ahí podemos entender, de verdad es dulce. Si uno siente una vez el sabor dulce, entonces, como los niños buscan ese dulce siempre, ¿cierto? Qué divertido, ahí se cumple esa palabra en mi vida, entonces voy a obedecer otra palabra más. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios trabaja en nuestra vida. Debemos leer por eso la Biblia, oírla. Para oír, tiene que estar aquí. Permanecer en el Señor, ¿cierto? Ahí, si uno no prueba el sabor, entonces no puede conocer el sabor. Si uno deja la Biblia así cerrada en su casa, entonces ahí el Señor no me revela nada. No puedo conocer su voluntad. Entonces, uno tiene que sacudir el polvo y abrirla y leerla. ¿Ya? Entonces, ahí puede sentir el sabor. Y entre las palabras también puede encontrar algunas difíciles de entender. Entonces, puede pasar por alto. Entonces, en medio de los sermones, en medio de las reuniones, en medio de los testimonios de los hermanos, el Señor nos hace entender eso. Tiene esa palabra, ese versículo, ese significado. Y así, una vez, dos veces, muchas veces siente ese sabor, entonces, ahí ya no puede dejar. No puede dejar de leerla, no puede dejar de meditarla también. Así sería la vida de un bienaventurado. En la vida del bienaventurado, ¿qué hay? Delicia de la palabra. Está la delicia en la ley de Dios. Por eso, el capítulo 1, versículo 1 y 2 sería, el Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2 sería como un resumen de la vida de un bienaventurado, que nos está explicando muy bien cómo nosotros debemos vivir. ¿Ya? Así que les pido que sigan así meditando. Como han pasado mucho tiempo, entonces ahora no puedo explicar todo. ¿Ya? Así que continuaremos aprendiendo esto desde la próxima semana también. ¿Ya? Así que oremos juntos para finalizar. Dios nuestro Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias por habernos salvado y por darnos la enseñanza de hoy en esta mañana también. Hoy pudimos meditar sobre la vida de un bienaventurado. Sabemos muy bien que este mundo, la gente del mundo también, nos quiere tentar y nos quiere engañar. Y ahí es cierto que hay un camino de los pecadores y la gente del mundo nos está invitando, pero el Señor, ayúdanos a discernir la palabra tuya y también danos la sabiduría y la valentía para que podamos estar así distinguidos del mundo y para que podamos vivir por tu gloria. También hay muchos hermanos que no pudieron venir hoy por diferentes causas. Señor, te pedimos que tú los proteges y los guardes también para que puedan permanecer en ti, en tu cuerpo y en la iglesia, en tu palabra. También después del retiro de verano seguiremos trabajando para la evangelización. Así que, Señor, tú nos permitiste la evangelización de la tercera región. A nuestro alrededor hay muchas almas que no te conocen. Así que, Señor, ayúdanos a abrir nuestra boca y predicar el evangelio a fin de que muchas almas puedan recibir la salvación. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.